En un taller olvidado por la ciudad, un viejo mecánico ve cómo su última oportunidad se le escapa de las manos, hasta que un gesto inesperado de un hombre sin hogar revela que la verdadera habilidad va mucho más allá de la técnica. A partir de ese instante, nace una cadena de empatía capaz de transformar vidas con la fuerza silenciosa de la bondad. En el barrio de El Carmen, periferia olvidada de Buenos Aires, entre una chatarrería descuidada y un taller de neumáticos abandonado, se encontraba el taller de Don Sebastián. El letrero descolorido, Mecánica Nuevo Amanecer, parecía burlarse de la realidad del lugar. A sus 68 años, Sebastián Olmedo ya no tenía la firmeza en las manos que un día hicieron de él el mecánico más solicitado de la región. Los dedos, ahora temblorosos por el tiempo y el reumatismo, aún intentaban sostener con dignidad los destornilladores y alicates, herramientas que durante décadas garantizaron el sustento de su familia. La pequeña oficina, con paredes descascaradas y un calendario parado en 2018, albergaba una pila de facturas atrasadas. La notificación más reciente del Banco Nacional anunciaba la subasta del inmueble en 3 días por impago del préstamo que Sebastián había solicitado para modernizar el taller 5 años atrás. Una inversión que no dio retorno, pues pronto los concesionarios y talleres autorizados engullirían los pequeños negocios como el suyo. Don Sebastián, le traje un cafecito, dijo doña Cleo, su vecina de la cafetería de al lado, una de las pocas personas que aún se preocupaban por el viejo mecánico. Gracias. Cleo, usted y este café son lo que me mantienen en pie, respondió él con una sonrisa cansada, escondiendo rápidamente las cartas de cobro en el cajón. ¿Aún sin movimiento hoy?, preguntó ella, mirando el patio vacío donde antiguamente se formaban filas de coches esperando atención. Aquel Fiat de la semana pasada fue el único servicio del mes. Apenas alcanzó para comprar comida, confesó Sebastián soplando el café caliente. Los coches hoy están todos computarizados. Nadie quiere a un viejo que apenas sabe encender un smartphone. El sol castigaba el asfalto cuando un rugido potente cortó la quietud de la calle. Un SUV negro, reluciente e imponente, desentonaba completamente del escenario de casas simples y comercios modestos. El vehículo estacionó frente al taller con movimientos precisos, dejando una pequeña nube de polvo que hizo toser a Sebastián y Cleo. De la puerta del conductor descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vistiendo un traje italiano impecable y gafas de sol de marca. Ricardo Menéndez era el tipo de persona que ocupaba titulares de revistas de negocios y suplementos de economía. Dueño de la mayor red de concesionarios de vehículos de lujo del sur del país, su rostro estaba marcado por una irritación mal contenida. ¿Alguien puede ayudarme en este fin del mundo?, gritó él mirando a su alrededor con desdén. Sebastián colocó la taza sobre la mesa y caminó lentamente hasta el patio. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Ricardo se quitó las gafas de sol, revelando ojos fríos que analizaron al viejo mecánico de arriba a abajo. «Mi coche empezó a presentar una falla extraña. Iba para una reunión en Bariloche cuando el motor comenzó a oscilar. El GPS me trajo hasta aquí como el taller más cercano. ¿Qué problema presenta exactamente?», se preguntó Sebastián, intentando mantener la compostura profesional ante el cliente evidentemente adinerado. «Si lo supiera, lo arreglaría yo mismo», respondió Ricardo con ironía. «El salpicadero indica algún problema en el sistema de inyección, pero mi chofer está enfermo y estoy conduciendo solo. Necesito que lo verifique y lo resuelva inmediatamente. Tengo una reunión en 2 horas que definirá el futuro de millones». Sebastián tragó saliva. Sabía que aquel modelo era completamente digital, con sistemas que sus equipos obsoletos no conseguirían siquiera diagnosticar. Sus ojos recorrieron el taller casi vacío, con herramientas antiguas y ninguna computadora de diagnóstico moderna. «Señor», comenzó él, eligiendo las palabras con cuidado. «Menéndez, Ricardo Menéndez», interrumpió el empresario, como si el nombre debiera significar algo. «Señor Menéndez, me temo que no tengo los equipos necesarios para diagnosticar coches como el suyo. Sería mejor buscar el concesionario autorizado en el centro de la ciudad. ¿Puedo llamar una grúa para usted?». El rostro de Ricardo
se transformó en una máscara de incredulidad. ¿Me está diciendo que esto ni siquiera es un taller de verdad? ¿Cómo puede el GPS indicar un lugar que no consigue hacer lo básico? Doña Cleo, que observaba la escena desde la puerta de la cafetería, sintió el corazón encogerse por su amigo. Sebastián era un hombre orgulloso, que había construido su vida en torno a aquel taller. Señor, trabajé con coches por más de 45 años. Esta es una taller de verdad. Solo que no tengo los aparatos electrónicos que su coche exige, explicó Sebastián, con la voz ligeramente temblorosa. Los tiempos han cambiado y usted no cambió con ellos, por lo visto, completó Ricardo con desprecio. No puedo perder mi tiempo. Voy a llamar una grúa particular. Mientras Ricardo sacaba el celular de última generación, una figura silenciosa se aproximó por el lado opuesto de la calle. Un hombre de aproximadamente 40 años, barba sin afeitar y ropas simples pero limpias, cargaba una mochila gastada en la espalda. Su andar era calmado, casi imperceptible. Los residentes locales lo conocían apenas como Nico, el andariego que recorría las calles del barrio en busca de pequeños trabajos, agua o comida. Nico se detuvo a unos metros observando la escena. Sus ojos de un castaño profundo y atento se fijaron en el capó abierto del SUV lujoso. ¿Puedo echar un vistazo?, dijo él con una voz que, aunque baja, cargaba una seguridad sorprendente. 3 pares de ojos se giraron hacia él simultáneamente. Ricardo lo evaluó con una mezcla de sorpresa y desdén. Sebastián sintió una punzada de vergüenza por tener su espacio invadido. Cleo apenas observaba, curiosa. ¿Y quién sería usted?, se preguntó Ricardo con una sonrisa de burla. Apenas alguien que entiende de coches, respondió Nico, sin intimidarse con el tono del empresario. Ricardo miró a Sebastián, luego al hombre simple frente a él, y soltó una risa corta y seca. Primero un mecánico sin equipos, ahora un... Bueno, sea lo que sea usted, este es mi día de suerte. Nico permaneció impasible. ¿El señor quiere resolver el problema del coche o prefiere esperar horas por la grúa? El empresario consultó el reloj de pulsera, visiblemente impaciente. Su expresión oscilaba entre la irritación y la resignación. Tengo una reunión crucial en Bariloche. Cada minuto vale dinero. Entonces no hay mucho que perder, ¿no?, respondió Nico, aproximándose tranquilamente al vehículo. Ricardo se apartó con reluctancia, haciendo un gesto dramático en dirección al coche. Hágalo si empeora la situación, usted paga la reparación en el concesionario. Sin responder a la provocación, Nico se aproximó al motor expuesto. Sus movimientos eran precisos y metódicos. Diferente de lo que todos esperaban, él no tomó herramientas inmediatamente. Cerró los ojos por un momento, apenas escuchando el motor en ralentí. Sebastián observaba con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Conocía a Nico de vista, como alguien que ocasionalmente pedía agua en el taller o ayudaba en pequeñas tareas por el barrio a cambio de unas monedas. Nunca imaginó que él tuviera conocimientos mecánicos. La calle estaba silenciosa, excepto por el ronroneo irregular del motor de lujo. Nico aproximó su oído al compartimento, como si conversara con la máquina. Sus dedos recorrían delicadamente componentes y conexiones. Si esta historia le ha interesado, no olvide suscribirse a nuestro canal y díganos desde qué ciudad nos está viendo. Continuamos. Le prometo que esta será la mejor historia que escuchará en su vida. Ricardo miraba el reloj a cada minuto, bufando de impaciencia. Su celular sonó varias veces, pero él solo silenciaba las llamadas sin atender. Don Sebastián permanecía a una distancia respetuosa, observando con curiosidad los movimientos metodológicos de Nico. ¿Se puede acelerar esto? ¿O al menos fingir que está haciendo algo útil?, provocó Ricardo cruzando los brazos. Nico no respondió. Sus dedos recorrían conexiones, tocaban componentes, como si pudiera leer el vehículo a través del tacto. Después de algunos minutos, apuntó a una región específica próxima al bloque de sensores. ¿Puedo usar algunas herramientas?, preguntó él a Sebastián, que asintió y gesticuló en dirección a su caja. Sírvase de lo que necesite, muchacho, respondió el viejo mecánico. Nico seleccionó apenas un destornillador Phillips pequeño y una pinza de precisión. Con movimientos sorprendentemente delicados para sus manos grandes, alcanzó un punto casi invisible entre los componentes electrónicos.
El problema es un sensor de oxígeno con la conexión floja, explicó él, trabajando cuidadosamente. Está causando lecturas incorrectas para la centralita. El sistema entra en modo de protección reduciendo la potencia. Ricardo se aproximó incrédulo. Impossible. Un coche de este nivel no tendría una falla tan básica. En realidad, respondió Nico sin quitar los ojos del trabajo, cuanto más sofisticado el sistema, más vulnerable a pequeñas fallas. Un único conector mal encajado puede comprometer todo el conjunto. En menos de 15 minutos, con apenas aquellas 2 herramientas simples, Nico reconectó y fijó el sensor. Cerró cuidadosamente el compartimento que había abierto y pidió a Ricardo que encendiera el motor. El rugido potente del motor ahora sonaba perfectamente armonioso. El salpicadero digital no presentaba más alertas. Ricardo aceleró algunas veces, probando la respuesta del coche, que reaccionaba con precisión. Su expresión oscilaba entre alivio y desconfianza. Parece que ya lo resolvió, admitió él a regañadientes. Lo resolvió, confirmó Nico con simplicidad. El coche está listo para su viaje. Ricardo sacó la cartera del bolsillo interior del saco. ¿Cuánto le debo por este servicio? Nico negó con la cabeza. Nada. Solo quise ayudar. El empresario frunció el ceño como si hubiera oído algo en una lengua desconocida. Todo el mundo quiere algo. ¿Cuál es su precio? No todo servicio necesita pago, respondió Nico. Algunas cosas las hacemos apenas porque podemos ayudar. Aquella respuesta pareció desestabilizar a Ricardo más que cualquier provocación podría hacerlo. Él miró el dinero en su mano, luego al hombre simple frente a él, incapaz de procesar aquella negativa. Su mundo, construido sobre transacciones, ganancias y ventajas, no comportaba actos de bondad gratuita. La tensión fue interrumpida por el sonido de otra llegada. Una motocicleta deportiva estacionó al lado del SUV. De ella descendió un muchacho de aproximadamente 30 años, vistiendo una chaqueta de cuero con el logotipo de la red de concesionarios Menéndez. «Tío Ricardo». «Finalmente te encontré», exclamó el joven quitándose el casco y revelando un rostro que cargaba rasgos familiares a los del empresario. «No atendiste mis llamadas». «Felipe, ¿qué haces aquí?», preguntó Ricardo guardando la cartera. «Cuando vi que estabas atrasado para la reunión, rastreé tu coche por la aplicación», explicó Felipe exhibiendo el celular. El sistema mostró un código de falla. «Vine a ayudar». Ricardo hizo un gesto en dirección al vehículo. «Señor, ya resolvió el problema». Felipe observó a Nico con desconfianza profesional. Su mirada recorrió el ambiente del taller simple y las herramientas antiguas. ¿Cuál era el problema? «Sensor de oxígeno con conexión floja», respondió Nico. El joven soltó una risa de burla. «Imposible. Ese modelo tiene sensores blindados con conectores a presión. No se aflojan así». Felipe caminó hasta el coche, ignorando el trabajo ya realizado. De su mochila, retiró una tablet y un pequeño dispositivo que conectó a la entrada de diagnóstico del vehículo. La pantalla se encendió mostrando datos y esquemas técnicos. «Déjeme verificar esto bien. Tengo todos los certificados de las fábricas alemanas. Soy especialista en vehículos de alto rendimiento». Nico intentó intervenir. «El coche ya está funcionando perfectamente. Tal vez sea mejor no tocar lo que...» «Por favor», interrumpió Felipe con arrogancia. «Deje el trabajo técnico para los profesionales titulados». Ricardo consultó nuevamente el reloj. «Solo sé rápido, Felipe. Ya estoy atrasado». Emocionado por demostrar su conocimiento, Felipe comenzó a realizar pruebas de diagnóstico avanzadas. Sus dedos se deslizaban por la pantalla de la tablet con confianza. «Voy a optimizar todo el sistema. Cuando termine, este coche estará mejor que nuevo». Mientras trabajaba, monologaba sobre su formación técnica, los cursos internacionales que había hecho y cómo la tecnología moderna había vuelto obsoletos los métodos anticuados. Cada palabra parecía una pequeña astilla dirigida tanto a Sebastián como a Nico. Después de varios minutos de configuración, Felipe sonrió satisfecho. «Ahora sí, reprogramé los parámetros para un mejor rendimiento. Vamos a probar». Ricardo entró en el vehículo y giró la llave. El motor tosió, vaciló y entonces emitió un sonido irregular. Las luces del salpicadero se encendieron de nuevo,
ahora con aún más alertas que antes. «Esto es normal», aseguró Felipe, aunque su tono ya no cargaba la misma confianza. «El sistema se está adaptando a las nuevas configuraciones». El motor continuó funcionando de forma inestable. Felipe, ahora visiblemente nervioso, conectó nuevamente la tablet. «No entiendo. Necesito reiniciar todo el sistema». «Tal vez deberíamos volver a la configuración anterior», sugirió Nico con calma. «Yo sé lo que estoy haciendo», reaccionó Felipe, digitando comandos frenéticamente en la tablet. «Voy a hacer un reinicio completo y reinstalar el firmware». Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos. La pantalla del salpicadero del coche se apagó completamente. Un sonido agudo de componentes eléctricos sobrecargados llenó el aire, seguido por el olor característico de circuitos quemados. El motor se apagó abruptamente. Un silencio pesado invadió el lugar. Felipe miraba atónito la tablet, que exhibía un mensaje de error crítico. Ricardo salió del vehículo, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué le hiciste a mi coche?», preguntó él, cada palabra pronunciada lentamente. Felipe tragó saliva. «Parece que hubo una sobrecarga en el módulo de inyección durante la reprogramación. Es un evento raro, pero...» «Traduciendo, rompiste lo que ya estaba funcionando», completó Ricardo. Su voz sorprendentemente no se elevó. Era un tipo de rabia fría y calculada, aún más intimidante. Nico se aproximó al vehículo nuevamente, analizando la situación. El módulo principal de inyección probablemente se quemó con la sobrecarga. Sin él el coche no funciona. «¿Y cuánto tiempo lleva a resolver eso?», preguntó Ricardo, ya sabiendo que su reunión estaba definitivamente comprometida. «Un módulo nuevo necesita ser encargado de la fábrica», explicó Felipe, pálido. «Después necesita ser programado con los parámetros específicos de este vehículo. Tal vez una semana». Ricardo respiró hondo, controlando visiblemente su rabia. Su mirada alternaba entre el sobrino avergonzado y el coche ahora completamente inoperante. Décadas de entrenamiento en negociaciones difíciles permitían que mantuviera la compostura, pero sus ojos traicionaban la tormenta interna. «Una semana», repitió él, como si testara la palabra. «Una reunión que podría definir el futuro de la empresa. Perdida. Todo porque tú necesitabas probar que eres más inteligente que todos». Felipe bajó la cabeza sin argumentos. Su tío nunca había sido particularmente afectuoso o comprensivo con errores, incluso pequeños. Este estaba lejos de ser pequeño. El clima tenso fue roto por la voz tranquila de Nico. «Tal vez haya una solución temporal». Todas las miradas se volvieron hacia él. «El módulo está dañado, pero el sistema auxiliar aún debe estar funcionando», explicó él. «Con el equipo adecuado, podría reprogramarlo para asumir algunas funciones del módulo principal. No sería una solución permanente, pero permitiría que el coche funcionara en modo limitado, lo suficiente para llegar a un centro autorizado o hasta Bariloche». «¿Y de dónde sacaremos ese equipo adecuado?», ni cuestionó Ricardo, claramente escéptico. Nico miró a Felipe. «Su sobrino tiene el escáner y el software necesarios. Yo conozco el procedimiento de reprogramación de emergencia. Si trabajamos juntos, podemos resolver esto». Felipe dudó, su orgullo herido luchando contra la necesidad práctica de arreglar el error que había cometido. «¿Usted está seguro de que sabe hacer eso?». «Estoy seguro», afirmó Nico con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «Pero necesitamos empezar inmediatamente». Felipe lanzó una mirada cuestionadora a su tío, que respondió con un gesto de resignación. «Haz lo que sea necesario, no tenemos alternativa». Sin perder tiempo, Nico y Felipe iniciaron el trabajo conjunto. Don Sebastián proveyó un espacio cubierto en el pequeño cobertizo del taller, donde el SUV fue empujado por todos. Doña Cleo, percibiendo que la situación demandaría tiempo, trajo un termo de café y algunos bocadillos de su cafetería. El contraste entre los dos hombres trabajando era visible. Felipe, con su tablet de última generación y escáner de diagnóstico profesional, representaba la tecnología moderna, la educación formal, el privilegio. Nico, con sus manos callosas y conocimiento intuitivo, simbolizaba otro tipo de sabiduría, forjada por la experiencia y la necesidad. «Voy a acceder al sistema auxiliar»,
explicó Felipe conectando su equipo. Pero no conozco los parámetros de contingencia para ese modelo. Deje que el sistema entre en modo de diagnóstico primero, orientó Nico con calma. Después, tenemos que localizar las direcciones de memoria del módulo auxiliar. Ricardo observaba a distancia, los brazos cruzados, en una postura que mezclaba impaciencia y curiosidad. El teléfono continuaba vibrando en su bolsillo, pero ahora él ocasionalmente respondía, explicando brevemente que estaba lidiando con un percance mecánico. Para alguien habituado a controlar todas las variables, aquella situación representaba un profundo malestar. Mientras Felipe navegaba por los menús técnicos del sistema, Nico explicaba cada paso con una claridad sorprendente. No había arrogancia en sus instrucciones, solo la transmisión objetiva de conocimiento. En algunos momentos, era casi como si hablara el lenguaje de las máquinas, previendo respuestas del sistema antes incluso de que aparecieran en la pantalla. ¿Cómo sabe todo esto?, le preguntó Felipe después de una hora de trabajo conjunto, su curiosidad finalmente superando el orgullo herido. Nico sonrió levemente, sin quitar los ojos de la pantalla donde códigos y diagramas se alternaban. Trabajé por 15 años en Autotech, fabricando módulos electrónicos para exportación. Conocía cada componente, cada línea de código. La revelación flotó en el aire como una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Ricardo, que acompañaba la conversación, se aproximó. ¿Autotech? ¿A aquella que cerró hace unos 8 años? Preguntó él súbitamente interesado. Nico asintió mientras ajustaba un parámetro en el sistema. Esa misma. Y como un ex empleado de una de las mayores fabricantes de componentes electrónicos automotrices termina... Ricardo dudó, buscando palabras que no sonaran ofensivas. ¿En las calles?, completó Nico sin demostrar incomodidad. La vida a veces sigue caminos inesperados, señor Menéndez. Había algo en la forma en que Nico pronunció el apellido que hizo que Ricardo entrecerrara los ojos, como si intentara recordar algo importante. El momento fue interrumpido por una exclamación de Felipe. «Lo logramos. El sistema auxiliar está respondiendo». De hecho, el salpicadero del vehículo se había encendido parcialmente. El motor aún no funcionaba, pero el primer obstáculo estaba superado. Nico sonrió discretamente, satisfecho con el progreso. «Ahora necesitamos redirigir las funciones del módulo principal al secundario», explicó él. «Es como enseñar a un asistente a hacer el trabajo del jefe. No será perfecto, pero funcionará». Durante 2 horas más, la dupla improbable trabajó en sintonía creciente. Felipe, inicialmente resistente, gradualmente comenzó a absorber el conocimiento compartido por Nico. Su arrogancia daba paso a un genuino interés por los métodos no convencionales que el hombre empleaba. «La mayoría de los técnicos sigue solo los protocolos», comentó Nico mientras finalizaban una secuencia compleja de comandos. «Pero los coches son como organismos. Cada uno responde de forma única, tiene su propia personalidad. En las fábricas nos enseñan que son máquinas precisas, predecibles», contrapuso Felipe digitando una secuencia sugerida por Nico. «Y lo son, en condiciones perfectas de laboratorio», concordó Nico. «Pero en el mundo real, con polvo, temperatura variable, desgaste, cada coche desarrolla particularidades. Es preciso escucharlos». Ricardo, que mantenía distancia de los aspectos técnicos, no pudo dejar de notar cómo aquella filosofía contrastaba con su propio enfoque de los negocios. A lo largo de los años, había transformado concesionarios en operaciones estandarizadas, mecanizadas, donde cada empleado seguía protocolos rígidos. Eficientes, sí, pero desprovistas de aquella comprensión intuitiva que presenciaba ahora. Finalmente, después de casi 4 horas de trabajo intenso, llegó el momento decisivo. «Está listo para la prueba», anunció Felipe, desconectando los aparatos. «Tío, puede intentar encenderlo ahora». Ricardo entró en el vehículo y giró la llave. El motor tosió algunas veces, vaciló, pero entonces cobró vida con un rugido constante, aunque menos potente que lo normal. «Funcionó», exclamó Felipe, una genuina alegría sustituyendo el estrés de las horas anteriores. «En modo de emergencia», explicó Nico, observando atentamente el funcionamiento. «La aceleración estará limitada al 80%.
y algunas funciones de confort no funcionarán, pero es suficiente para llegar a Bariloche o a un concesionario autorizado. Ricardo salió del coche, su semblante serio, pero con algo nuevo en la mirada. «Impresionante trabajo», admitió él. «¿Cuánto les debo a ustedes?» Felipe comenzó a mencionar valores, pero fue interrumpido por Nico. «Para mí nada», dijo él, limpiándose las manos en un paño que Sebastián había proporcionado. «Ayudar fue suficiente». Nuevamente Ricardo enfrentó aquella respuesta desconcertante. Su mundo de transacciones comerciales no comprendía la lógica de la generosidad sin contrapartida. «Todo el mundo quiere algo», insistió él, ahora más curioso que desafiante. «No siempre», respondió Nico. «Algunas dádivas no necesitan retorno». Antes de que la conversación pudiera continuar, don Sebastián se aproximó tímidamente. El viejo mecánico había observado todo con una mezcla de admiración y desesperación creciente. Las manos temblorosas sostenían un papel arrugado, la notificación de desalojo. «Sé que no es de mi incumbencia», comenzó él, dirigiéndose a Ricardo. «Pero el señor parece ser un hombre influyente. Mi taller será subastado en 3 días por una deuda con el banco. Si pudiera interceder». La expresión de Ricardo se endureció inmediatamente. Aquel era un territorio familiar, alguien intentando obtener ventaja de su posición. «Lamento su situación, pero no me involucro en negocios ajenos». Sebastián bajó la mirada, avergonzado por su propia osadía. Nico, que arreglaba las herramientas prestadas, interrumpió la acción. «Don Sebastián es un hombre honrado», dijo él con voz calmada, pero firme. «No merece perder el trabajo de una vida. ¿Y qué sugiere? ¿Que yo pague la deuda de un extraño?», respondió Ricardo con ironía. Nico sostuvo su mirada por un largo momento. «No sugerí nada. Apenas afirmé un hecho». Ricardo desvió la mirada primero, inexplicablemente incómodo. «De cualquier forma, gracias por la ayuda. Ahora necesito seguir viaje». Felipe, percibiendo la tensión, rápidamente guardó sus equipos. «El coche necesita una revisión completa en breve», explicó él profesionalmente. «Esta es apenas una solución temporal». Ricardo asintió entrando en el vehículo. Antes de cerrar la puerta, sacó de la cartera un fajo de billetes y se lo extendió a Sebastián. «Por el uso del espacio. No es caridad, es pago justo». El viejo mecánico, después de un momento de vacilación, aceptó el dinero con un gesto de gratitud. Ricardo arrancó y, sin más palabras, condujo el vehículo fuera del taller. Felipe se quedó atrás, terminando de guardar sus equipos. Había una inquietud evidente en sus movimientos, como si algo importante hubiera quedado inacabado. «¿Usted realmente trabajó en Autotech?», preguntó él a Nico mientras cerraba su maleta de herramientas. «Por 15 años», confirmó Nico. «Comencé en la línea de montaje y llegué a supervisor de desarrollo». «¿Y qué pasó?». Nico guardó silencio por algunos instantes, su mirada perdida en algún punto distante. Cuando habló, su voz cargaba el peso de memorias dolorosas. «Cometí un error, un gran error». La confesión inesperada creó un momento de vulnerabilidad que Felipe no esperaba. «¿Qué tipo de error?». «El tipo que destruye carreras y familias». Nico hizo una pausa como si decidiera cuánto revelar. «Durante el desarrollo de un nuevo sistema de inyección, identifiqué una falla potencial. Alerté a mis superiores, pero ellos decidieron proseguir con el lanzamiento. Estaba prevista una gran venta internacional». Felipe asintió, comenzando a entender. «Y usted no estuvo de acuerdo con eso». «Falsifiqué documentos de pruebas para impedir la certificación», admitió Nico. «Fue descubierto. Perdí mi empleo, mi reputación, todo. Mi padre era el director técnico de la empresa». «¿Su padre?», repitió Felipe, atónito con la revelación. Nico asintió, su semblante sereno, a pesar de la dureza de la memoria. «Pablo Menéndez». El mismo apellido de su tío, no por coincidencia. La información golpeó a Felipe como un golpe físico. Pablo Menéndez había sido una leyenda en el sector automotriz, socio fundador de Autotech y de hecho hermano de Ricardo Menéndez. Las piezas comenzaban a encajar. «Entonces ustedes, Agnaldo Menéndez». «Nico era apenas el apodo de infancia que mi padre usaba», completó él con una sonrisa triste. «Antes de desheredarme y expulsarme de casa por traicionar la empresa de la familia».
Felipe necesitó sentarse en el banco de trabajo próximo. Aquel hombre simple que vivía en las calles era en realidad su primo, un pariente que la familia nunca mencionaba, como si nunca hubiera existido. ¿Mi tío sabe quién es usted? Reconoció mi nombre, estoy seguro, pero hace tanto tiempo. Tal vez prefiera pensar que es coincidencia. Nico, o mejor Agnaldo, se encogió de hombros. Yo no esperaba encontrarlo, ni quería. Apenas vi a alguien necesitando ayuda e hice lo que pude. En el otro extremo del taller, don Sebastián continuaba mirando los billetes en su mano. El valor era considerable, pero muy lejos de lo necesario para salvar su taller de la subasta inminente. Con un suspiro resignado, guardó el dinero en el bolsillo gastado de su camisa de franela. «Al menos paga el mercado del mes», murmuró para sí mismo. Doña Cleo, que había regresado a la cafetería durante la reparación, se aproximó nuevamente. «Y entonces, Sebastián, aquel figurón va a ayudar con el banco». El viejo mecánico negó con la cabeza. «Gente como él no se mezcla con gente como nosotros, Cleo. Fue solo un acaso del destino que lo trajo aquí hoy». La mujer colocó la mano en su hombro en un gesto de solidaridad silenciosa. Ambos sabían que en 3 días la mecánica Nuevo Amanecer sería apenas un recuerdo. El nombre del cartel, elegido décadas antes con tanto optimismo, parecía ahora una ironía cruel. Felipe, aún procesando las revelaciones sobre su primo, hasta entonces desconocido, se aproximó al viejo mecánico. «¿Cuánto es la deuda, don Sebastián?». El hombre dudó, como si el valor fuera una vergüenza personal. 128.000, con los intereses acumulados. Tomé el préstamo para modernizar el taller, comprar equipos nuevos, pero entonces vino la pandemia. Después la crisis, no conseguí seguir las cuotas». Felipe asintió comprendiendo. Aquella era la historia de tantos pequeños emprendedores argentinos. El sueño de crecimiento, interrumpido por circunstancias fuera de control, transformado en pesadilla de deudas impagables. ¿Y usted intentó renegociar con el banco? «Tantas veces que ya perdí la cuenta», respondió Sebastián con resignación. «Pero siempre exigen un valor de entrada que no tengo cómo pagar». Felipe se quedó en silencio reflexionando. Su tío ciertamente tendría condiciones de resolver aquella situación con una única llamada, pero conocía demasiado bien el temperamento de Ricardo para alimentar esperanzas. El empresario había construido su imperio con base en decisiones frías, nunca emocionales. Situaciones como aquella eran, en su visión, el mercado regulándose naturalmente. Mientras tanto, en la carretera hacia Bariloche, Ricardo conducía con atención redoblada. El coche funcionaba al límite, como Nico había previsto. Algo en aquel encuentro inesperado lo perturbaba profundamente. La mención al nombre Menéndez, el conocimiento técnico extraordinario, los rasgos faciales familiares. Todo apuntaba a una conclusión que él se resistía a aceptar. «Agnaldo», murmuró para sí mismo, probando el nombre que no pronunciaba. Desde hacía años, ¿podría realmente ser él, el sobrino rebelde que había desafiado a su propio padre, causando un escándalo que casi destruyó la empresa familiar? Ricardo aún se acordaba de la furia de su hermano Pablo al descubrir el sabotaje. «¡Mi propio hijo!», gritaba él al teléfono aquella noche distante. Falsificó informes para impedir la certificación del nuevo sistema. Dice que era inseguro, que podría causar accidentes, como si supiera más que todo el equipo de ingeniería. En la época, Ricardo había aconsejado al hermano que demandara al muchacho, que lo hiciera un ejemplo. Pablo optó por un castigo diferente: desheredar al hijo, expulsarlo de la familia, garantizar que nunca más trabajara en el sector, que aprenda a vivir sin el dinero de los Menéndez. Fueron sus palabras finales sobre el asunto. La ironía no escapaba a Ricardo. El sistema desarrollado en aquella época realmente acabó presentando fallas graves meses después del lanzamiento, exactamente como el joven Agnaldo había alertado. Una llamada a revisión millonaria y varios procesos por accidentes casi llevaron a Autotech a la quiebra. Pablo nunca se recuperó del golpe doble, la traición del hijo y la comprobación posterior de que él estaba en lo cierto. Falleció 3 años después, un hombre amargado y derrotado. Y ahora, por una coincidencia absurda, Ricardo había reencontrado al sobrino renegado, no como el joven ingeniero prometedor de antaño,
sino como un hombre en situación de calle, aún así manteniendo intacta su dignidad y conocimiento. Más perturbadora aún era la bondad demostrada por Agnaldo. Él ciertamente había reconocido al tío, pero no demostró resentimiento. Por el contrario, lo ayudó cuando podría fácilmente haberse vengado revelando su identidad o simplemente dándole la espalda. Aquellos pensamientos acompañaron a Ricardo durante todo el viaje. La reunión en Bariloche, tan importante horas atrás, ahora parecía trivial ante la tormenta emocional que enfrentaba. De vuelta al taller de don Sebastián, Felipe finalmente rompió el silencio que se había instalado. Podrías haber contado quién eras, al menos para recibir lo que te corresponde. Agnaldo negó con la cabeza, guardando las últimas herramientas. No quiero nada de la familia Menéndez. Aprendí que hay valores más importantes que el dinero o el nombre. Pero podrías tener una vida mejor. No necesitarías vivir en las calles, dormir en albergues. ¿Quién dijo que no tengo una buena vida?, respondió Agnaldo con una sonrisa genuina. Tengo libertad, paz de espíritu, hago lo que me gusta cuando surge oportunidad. Ayudo a personas sin esperar retorno. Hay muchas formas de riqueza, primo. La palabra primo hizo que Felipe se diera cuenta de la realidad de aquel parentesco. ¿Por cuántos años había crecido sin saber de la existencia de este hombre? ¿Cuántas historias familiares habían sido sanitizadas borrando la presencia de Agnaldo? ¿Qué hará ahora?, preguntó Felipe, genuinamente interesado. Lo mismo de siempre. Seguir mi camino. Agnaldo extendió la mano para despedirse. Fue bueno trabajar contigo. Tienes potencial para ser más que un técnico seguidor de manuales. Felipe estrechó la mano ofrecida, sintiendo una conexión que trascendía el parentesco recién descubierto. ¿Puedo encontrarte de nuevo? Tengo tanto que aprender, no solo sobre coches. La pregunta tomó a Agnaldo por sorpresa. Su rostro, marcado por la vida en las calles, se suavizó. Estaré por aquí. Este barrio es mi territorio. Y entonces, después de una pausa, sería bueno conversar más. Con un último gesto, Agnaldo tomó su mochila gastada y se dirigió a la salida. Felipe lo observó partir, dividido entre seguir al primo recién encontrado o permanecer en el taller. Optó por lo segundo, aún intentando procesar todo lo que había sucedido. Don Sebastián había vuelto a la pequeña oficina en el fondo, donde revisaba papeles antiguos, facturas, notas, memorias de tiempos mejores. La presencia silenciosa de Cleo a su lado era su único consuelo. ¿Qué va a hacer después de que... «Usted sabe», preguntó ella con delicadeza. «Tengo un sobrino en Córdoba. Tal vez me acepte por un tiempo, hasta encontrar algún trabajo ocasional». La voz del viejo mecánico temblaba ligeramente. 50 años en este lugar, Cleo. Comencé como ayudante del antiguo dueño. Después compré el local cuando él se jubiló. Vi este barrio nacer alrededor del taller. Cleo apretó su mano arrugada. Conocía bien aquel dolor. Su difunto marido había sido cliente fiel del taller durante décadas. Felipe apareció en la puerta de la oficina, vacilante. Don Sebastián estaba pensando... ¿Me permitiría echar un vistazo a los documentos de la deuda? Tal vez haya alguna cláusula, alguna laguna legal. El viejo asintió sin mucha esperanza. Haga lo que quiera, mi joven. Pero ya consulté a 2 abogados. Dicen que no hay nada que hacer. Mientras Felipe analizaba los papeles, un plan comenzaba a formarse en su mente. No era solo sobre salvar un taller. Era sobre honrar el ejemplo que su recién descubierto primo había demostrado. La generosidad de Agnaldo, su habilidad en escuchar las máquinas, su dignidad a pesar de las circunstancias adversas. Todo eso había tocado algo profundo en Felipe. Durante horas, él permaneció inclinado sobre los documentos, haciendo llamadas, consultando sitios de legislación. Cuando la noche cayó sobre el barrio de El Carmen, Felipe había tomado su decisión. «Don Sebastián», llamó él al viejo mecánico que ya se preparaba para cerrar el establecimiento. «¿Usted aceptaría un socio?» La pregunta fue tan inesperada que Sebastián pensó haber oído mal. «¿Cómo así, muchacho?» «Estoy proponiendo una sociedad. Invierto en la liquidación de la deuda y en la modernización del espacio. Usted aporta la experiencia y el local comercial». «¿Sociedad?», repitió Sebastián incrédulo. Sus ojos cansados alternaban entre Felipe y Cleo,
como si buscara confirmación de que no estaba soñando. ¿Por qué un joven de su posición se interesaría por un negocio en quiebra? Felipe sonrió, tirando de una silla para sentarse frente a frente con el viejo mecánico. Porque no es un negocio en quiebra, don Sebastián, es un negocio con potencial inexplorado. Cleo observaba la escena con una mezcla de esperanza y desconfianza. En su experiencia, ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad generalmente escondían alguna trampa. ¿Y qué ganaría con eso?, preguntó ella protectora. Este lugar apenas da para que Sebastián se mantenga. Justamente porque falta modernización, respondió Felipe sin inmutarse. Con equipos adecuados para atender coches más nuevos, una presencia online para atraer clientes de la región, el potencial es enorme. Sebastián se rascó la barba gris aún desconfiado. ¿Y cuánto quiere de la sociedad? ¿50%? ¿70%? ¿30%? Respondió Felipe prontamente. Lo suficiente para recuperar la inversión gradualmente, pero manteniéndolo a usted como socio mayoritario. Al fin y al cabo, el alma del negocio es suya. La propuesta era demasiado tentadora para ser rechazada, pero años de dificultades habían enseñado a Sebastián a ser cauteloso. Necesito pensarlo, hablar con mi hija. Ella entiende más de esos contratos. Felipe asintió comprensivo. Claro, podemos formalizar todo mañana con un abogado si acepta, pero necesitamos actuar rápido por el plazo de la subasta. Después de acordar una hora para el día siguiente, Felipe se despidió y partió en la motocicleta. La noche ya había caído completamente sobre el barrio de El Carmen. Pero una pequeña llama de esperanza ahora iluminaba lo que antes parecía un futuro sombrío. Mientras tanto, a decenas de kilómetros de allí, Ricardo Menéndez finalmente llegaba al hotel en Bariloche, donde la reunión de negocios debería haber sucedido horas antes. A pesar de todos los contratiempos, había conseguido reprogramar el encuentro para el desayuno del día siguiente. Su lujosa habitación ofrecía todas las comodidades que el dinero podía comprar, pero el empresario se sentía extrañamente inquieto. Se sirvió un trago del minibar y caminó hasta el balcón. La noche estrellada de la Sierra Cordobesa normalmente lo calmaría, pero en aquella ocasión, cada sorbo del whisky importado traía a colación recuerdos que había intentado sepultar por años. La imagen de Agnaldo, o Nico, como se llamaba ahora, persistía en su mente. El sobrino que la familia había rechazado y que, irónicamente, había demostrado más integridad que muchos ejecutivos que Ricardo conocía. Había algo profundamente perturbador en ver a alguien de su propia sangre viviendo en condiciones tan precarias, aún así manteniendo una dignidad que desafiaba explicaciones. Más perturbadora aún era la bondad demostrada. Agnaldo podría fácilmente haberse vengado, negándose a ayudar o exponiendo al tío ante Felipe. En lugar de eso, eligió ayudar sin pedir nada a cambio, ejemplificando una generosidad que Ricardo, en toda su riqueza, raramente practicaba o presenciaba. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Felipe, informando que no volvería a casa aquella noche. Planeaba quedarse en Buenos Aires para resolver un asunto importante. Ricardo frunció el ceño, imaginando qué tipo de asunto sería tan urgente como para mantener al sobrino en la capital en lugar de regresar a la mansión de la familia en Tigre. Una sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Habría el encuentro con Agnaldo causado algún impacto en Felipe también? El joven siempre había sido ambicioso y un tanto arrogante, rasgos que el propio Ricardo había incentivado, viendo en ellos el potencial para asumir los negocios de la familia en el futuro. Pero hoy, trabajando lado a lado con el primo desconocido, algo parecía haber cambiado. Ricardo volvió a la habitación y abrió su laptop. En Binance, lugar de revisar los números para la reunión de la mañana siguiente, se encontró buscando noticias antiguas sobre Autotech y el escándalo que involucraba a su sobrino. Los archivos digitales revelaron titulares que no veía desde hacía años. Hijo de director de Autotech, denuncia fallas de seguridad y es despedido. Joven ingeniero falsificó documentos para impedir certificación. Afirma empresa. Llamada a revisión de componentes de Autotech confirma alertas ignorados.
Acciones se desploman. El último titular, fechado casi 2 años después de la expulsión de Agnaldo, fue particularmente doloroso. Pablo Menéndez, fundador de Autotec, fallece a los 58 años tras una larga depresión. Ricardo cerró la laptop bruscamente. Su hermano nunca se había recuperado del doble golpe, la supuesta traición del hijo y la posterior confirmación de que el muchacho estaba en lo cierto en cuanto a las fallas. El orgullo impidió cualquier reconciliación, y Pablo llevó a la tumba el peso de aquella ruptura familiar. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se permitió cuestionar las decisiones tomadas en aquella época. ¿Y si hubieran escuchado a Agnaldo? Si en lugar de castigarlo por su osadía, hubieran reconocido su preocupación legítima por la seguridad, ¿cuántas vidas podrían haberse salvado? ¿Cuánto dinero ahorrado? ¿Cuánto sufrimiento evitado? La noche transcurrió lentamente para Ricardo, entre memorias dolorosas y reflexiones inusuales para un hombre habitualmente enfocado solo en el futuro y en las ganancias. Cuando el sol nació, revelando la belleza del paisaje serrano a través de la ventana del hotel, una decisión ya se había formado en su mente. En el taller de don Sebastián, el nuevo día comenzó con una atmósfera de tensa expectativa. El mecánico había pasado la noche conversando por teléfono con su hija Ana, profesora universitaria en Buenos Aires, que inicialmente se mostró escéptica en cuanto a la propuesta de Felipe. «Papá, apenas conoces a este muchacho», había argumentado ella. «¿Cómo puedes confiar en que no está intentando hacerte algún engaño? Él es sobrino de aquel empresario rico, el dueño de los concesionarios Menéndez», explicó Sebastián. «Tiene dinero, posición. ¿Por qué se interesaría por un taller viejo como el mío? Justamente por eso, papá. Puede ser algún esquema para quedarse con el local comercial, o lavar dinero, qué sé yo». Pero después de una larga conversación y la promesa de que Ana estaría presente en la firma de cualquier documento, llegaron a un consenso. Valdría la pena al menos escuchar los detalles de la propuesta. Felipe llegó temprano, acompañado por un abogado de apariencia seria que cargaba una carpeta de documentos. Se presentó como Dr. Marcos, especializado en Derecho Empresarial. Hannes, que había conducido directamente desde la universidad, ya aguardaba con su padre, brazos cruzados y expresión analítica. «Antes de entrar en los detalles legales», comenzó Felipe, «me gustaría explicar mejor mi visión para este lugar». Usando la tablet, mostró imágenes de transformaciones de talleres similares que habían pasado de establecimientos tradicionales a centros automotrices modernos, manteniendo, sin embargo, el carácter acogedor y personalizado. Habló sobre equipos de diagnóstico que podrían adquirirse, entrenamientos específicos para que don Sebastián se actualizara, estrategias de marketing digital para atraer una clientela diversificada. «¿Pero por qué aquí?», cuestionó Ana, aún desconfiada. «Existen ubicaciones mucho mejores en la ciudad. ¿Por qué este barrio necesita este servicio?», respondió Felipe con sorprendente sinceridad. «Y porque su padre tiene algo que no se compra: décadas de experiencia y la confianza de la comunidad». Mientras discutían los términos del acuerdo, Felipe notó un movimiento inusual en la calle. Personas comenzaban a aglomerarse frente al taller, mirando al cielo con expresiones de asombro. El sonido característico de las palas cortando el aire confirmó sus sospechas. Un helicóptero se aproximaba. «¿Qué está pasando?», preguntó Sebastián, levantándose con dificultad. Todos salieron al patio a tiempo de ver un helicóptero ejecutivo, ostentando el logotipo de los concesionarios Menéndez, aterrizando en un terreno vacío próximo. El polvo levantado por las hélices hizo que todos se protegieran los ojos. Cuando las palas disminuyeron la velocidad, la puerta de la aeronave se abrió. Ricardo Menéndez descendió, impecablemente vestido con un traje azul marino, seguido por una mujer de traje sastre que cargaba un maletín y por un hombre con equipo de filmación profesional. «¿Tío?», exclamó Felipe, genuinamente sorprendido. «¿Qué hace aquí?». «La reunión en Bariloche fue cancelada», respondió Ricardo secamente. Sus ojos recorrieron el grupo reunido, deteniéndose en Sebastián. «Usted debe ser el propietario de este taller». El viejo mecánico asintió, intimidado por la presencia imponente del empresario y por la situación surrealista.
Sebastián Olmedo, a sus órdenes. Ricardo le extendió la mano para un saludo formal. Ricardo Menéndez. Creo que nos conocimos ayer en circunstancias inusitadas. Sí, señor. ¿Su coche? Está siendo reparado adecuadamente en mi concesionario, completó Ricardo. Pero no vine aquí para hablar sobre el vehículo. En este momento, un hombre de traje y corbata se aproximó apresuradamente, cargando un sobre oficial. Señor Menéndez, el oficial de justicia llegó para la reintegración de posesión. De hecho, un coche de la justicia había estacionado al otro lado de la calle. Un hombre de expresión seria cruzaba hacia el taller, cargando documentos y acompañado por 2 policías. El corazón de Sebastián se aceleró. A pesar de las esperanzas renovadas con la propuesta de Felipe, la realidad brutal del desalojo había llegado. El oficial se aproximó, verificó la identificación del local y se dirigió directamente al viejo mecánico. Señor Sebastián Olmedo, soy el oficial de justicia Pablo Rivas. Estoy aquí para ejecutar la orden de reintegración de posesión de este inmueble en favor del Banco Nacional, conforme proceso número... Ricardo interrumpió el procedimiento con un gesto educado pero firme. Un momento, por favor. Creo que hay una situación que aclarar. El oficial lo miró con expresión impasible. ¿Y usted es? Ricardo Menéndez, representante del Grupo Menéndez. Él hizo una señal a la mujer de traje sastre, que se adelantó y abrió el maletín. Tengo aquí documentación que tal vez sea de su interés. La mujer de traje sastre extrajo del maletín una carpeta con documentos oficiales que Ricardo entregó al oficial de justicia. Esta es la comprobación de liquidación integral de la deuda con el Banco Nacional, incluyendo intereses y multas. La ejecución fue suspendida por orden judicial emitida esta mañana. Un murmullo recorrió el pequeño grupo de personas que se aglomeraba para asistir a la escena. Sebastián, aturdido, necesitó apoyarse en Ana para no tambalearse. Felipe miraba a su tío con una mezcla de sorpresa y admiración. Parece estar todo en orden, confirmó el oficial después de examinar cuidadosamente los documentos. La ejecución está, de hecho, suspendida. Él devolvió los papeles y se dirigió a Sebastián. El señor tuvo suerte. Felicidades. Cuando los representantes de la justicia se alejaron, un silencio cargado de expectativa invadió el ambiente. Fue Sebastián quien finalmente lo rompió. ¿Por qué?, preguntó él con voz embargada. ¿Por qué haría esto por un extraño? Ricardo ajustó el nudo de la corbata, visiblemente incómodo con demostraciones emocionales. No es caridad si es lo que está pensando. Es una inversión. Él hizo un gesto amplio abarcando el taller y el entorno. Este lugar tiene potencial, como mi sobrino correctamente identificó. Ana, siempre perspicaz, notó la evasiva. Con todo respeto, señor Menéndez, existen cientos de negocios con potencial en Buenos Aires. ¿Por qué elegir justamente el taller de mi padre? Ricardo dudó. Algo raro para un hombre habituado a la certeza en cada palabra. Su mirada recorrió el patio del taller, deteniéndose momentáneamente en cada persona presente, como si buscara algo o alguien. Ayer sucedió algo inusual, comenzó él, eligiendo las palabras con cuidado. Encontré a alguien que me hizo cuestionar ciertas certezas. ¿Está hablando del hombre que ayudó con su coche?, preguntó Felipe. ¿Nico? Ricardo asintió lentamente. O Agnaldo, su verdadero nombre. Él observó la reacción de Felipe, que confirmó con un gesto discreto ya saber la verdad. Veo que ustedes conversaron. Él me contó sobre el pasado, admitió Felipe, sobre Autotec, sobre el conflicto con mi abuelo. Dudó brevemente antes de completar. Sobre ser su sobrino. Ana y Sebastián intercambiaron miradas confusas. Pero Ricardo levantó la mano, pidiendo paciencia. Es una larga historia familiar que no viene al caso ahora. Lo importante es que este encuentro me hizo reflexionar sobre elecciones, sobre el tipo de persona en que me convertí. El camarógrafo, que hasta entonces registraba discretamente la escena, recibió una señal de Ricardo y se aproximó, cámara en mano. Lo que estoy a punto de anunciar va más allá de este taller, continuó el empresario, ahora con la formalidad de quien está acostumbrado a declaraciones públicas. Es un proyecto que puede transformar no solo un negocio, sino vidas. Con un gesto teatral que no combinaba con su personalidad habitual,
Ricardo extendió el brazo como si presentara una visión. En lugar de este taller tradicional, propongo la creación del Centro Automotriz Nuevo Amanecer, manteniendo el nombre original como homenaje a su historia. Pero no será solo un taller modernizado. Sus ojos brillaban con un entusiasmo genuino. Será también una escuela profesionalizante, un espacio de transformación social. Sacó del bolsillo del saco un pequeño control remoto y presionó un botón. La tablet en la mano de su asesor se encendió, proyectando holográficamente el diseño arquitectónico de un complejo moderno que mantenía elementos de la fachada original del taller, pero se expandía en un edificio de 2 pisos con estructura contemporánea. La planta baja será el taller propiamente dicho, equipado con lo más moderno en tecnología automotriz. El piso superior albergará aulas y laboratorios donde jóvenes de la comunidad, personas en situación de vulnerabilidad y exdetenidos podrán aprender el oficio de la mecánica gratuitamente. Las imágenes tridimensionales giraban lentamente, mostrando detalles del proyecto ambicioso. La pequeña multitud que se había formado emitía exclamaciones de asombro y admiración. Pero, continuó Ricardo, para que este proyecto sea verdaderamente transformador, necesita un liderazgo especial. Sus ojos encontraron los de Sebastián, alguien con experiencia, respeto de la comunidad y sobre todo un corazón generoso. El viejo mecánico apretó la mano de su hija, demasiado emocionado para hablar. Ana, siempre la voz de la razón, intervino. Es una propuesta extraordinaria, señor Menéndez, pero ¿por qué mi padre? Usted tiene cientos de empleados cualificados en sus concesionarios, porque su padre representa algo que mi red perdió a lo largo de los años, la humanidad en la atención, la mirada más allá de la máquina. Ricardo parecía sincero en su respuesta. Él no estará solo. Hizo un gesto en dirección a Felipe. Mi sobrino ya había identificado el potencial de este lugar. Independientemente de mí, él será el responsable de la parte técnica y de innovación. Felipe sonrió, visiblemente orgulloso por tener su iniciativa reconocida por el tío. Pero había algo más en su sonrisa, la satisfacción de ver sus propias ideas ampliadas en un proyecto mayor. Aún falta una pieza fundamental en este rompecabezas, continuó Ricardo, recorriendo con la mirada la pequeña multitud que se aglomeraba. Alguien que combina conocimiento técnico excepcional con una sensibilidad única para escuchar las máquinas. El murmullo aumentó. Todos parecían buscar entre los presentes a la persona a quien Ricardo se refería. Fue doña Cleo quien lo avistó primero. «Miren, es Nico». De hecho, la figura familiar del hombre se aproximaba lentamente por el mismo camino que había recorrido el día anterior. Su mochila gastada en la espalda, el andar calmado y observador. Se detuvo a unos metros del grupo, claramente sorprendido por el movimiento inusual. «Agnaldo», llamó Ricardo, usando el nombre verdadero del sobrino. El hombre dudó brevemente antes de aproximarse. «Tío Ricardo», respondió él con un saludo formal. El encuentro de los dos hombres creó un momento de tensión palpable, décadas de distancia, resentimientos no verbalizados, elecciones de vida diametralmente opuestas. Todo eso flotaba en el aire entre ellos. «Tengo una propuesta para usted», dijo Ricardo sin rodeos. Agnaldo esbozó una sonrisa cansada. «No necesito caridad, tío. No es caridad. Es una reparación». Las palabras de Ricardo sorprendieron a todos, incluso a él mismo por la sinceridad inusual. Usted estaba en lo cierto sobre los sensores de Autotech. Su padre, mi hermano, debería haberle escuchado. La mención al padre hizo que Agnaldo desviara la mirada brevemente. La herida, incluso después de tantos años, aún estaba abierta. «El pasado ya pasó», respondió él con dignidad. «No guardo rencor. Aún así, quiero ofrecer lo que debería haber sido suyo desde el principio». Ricardo hizo un gesto amplio en dirección a la proyección holográfica que aún giraba, mostrando el proyecto. «Este centro será más que un taller o escuela. Será un espacio de redención para esta comunidad y para nuestra familia». Explicó en detalles el proyecto, enfatizando el aspecto social, la formación profesional gratuita, las oportunidades para personas marginadas, la oportunidad de transformar vidas a través del conocimiento técnico.
Concluyó extendiendo la mano a su sobrino. Quiero que usted sea el director técnico e instructor principal. Nadie tiene su habilidad o sensibilidad. Agnaldo miró la mano extendida con vacilación visible. Años de vida en las calles le habían enseñado a desconfiar de ofertas aparentemente generosas. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, fue Felipe quien intervino colocándose al lado del primo. Porque ayer nos mostró algo importante, a todos nosotros. Qué conocimiento sin humildad es arrogancia. Qué técnica sin intuición es limitada. Qué ayudar sin esperar retorno es la verdadera grandeza. Las palabras sinceras del joven parecían tocar a Agnaldo más profundamente que la propuesta lujosa o las promesas de Ricardo. Aún así, su vacilación persistía. ¿Y si no funciona? Si las personas no confían en alguien como yo, daremos un paso a la vez, respondió Sebastián uniéndose a la conversación. Comencé en este taller como ayudante, limpiando el suelo. Hoy, gracias a un milagro que aún no comprendo completamente, puedo continuar aquí. Todos merecemos una segunda oportunidad. La expresión de Agnaldo se suavizó con las palabras del viejo mecánico. Había entre ellos una comprensión mutua que trascendía las diferencias sociales o generacionales. El respeto por el oficio, por la dignidad del trabajo bien hecho. Cuando parecía que Agnaldo finalmente cedería, levantó la mano en un pedido de pausa. Hay algo que necesito saber primero. Su mirada se fijó directamente en los ojos de Ricardo. Mi hija. ¿Tiene noticias de ella? La pregunta cayó como una bomba en el pequeño círculo. Felipe abrió los ojos, claramente ignorante de este aspecto de la historia familiar. Ricardo pareció momentáneamente desestabilizado. «Su hija», repitió él genuinamente sorprendido. «Catalina», confirmó Agnaldo. «Ella tenía apenas 3 años, cuando fui expulsado de la familia. Mi exesposa Marcia la llevó cuando nos separamos poco después. Dijo que no quería que nuestra hija creciera con un fracasado. El dolor en su voz era palpable. Intenté localizarlas por años, pero sin recursos o contactos. Las perdí». Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente, algo extraordinario para un hombre conocido por su frialdad emocional. Catalina Menéndez se graduó en Ingeniería Mecánica por la UBA. Trabaja en la división de desarrollo de nuestra empresa desde hace 2 años. Fue el turno de Agnaldo de palidecer. «¿Usted sabía todo este tiempo?» «No», respondió Ricardo con sinceridad. «Ella fue contratada por mérito propio, a través de un proceso selectivo regular. Apenas recientemente mencionó ser su hija, cuando pregunté sobre su apellido. Dijo que venía buscándole desde hacía años. Ella sabe que estoy en la calle», completó Ricardo. «Sabe, y nunca dejó de buscarle». Hizo una señal a la asistente que rápidamente digitó algo en el celular. «De hecho, ella está en camino». Como respondiendo a una señal teatral, un coche ejecutivo estacionó próximo al helicóptero. De él descendió una joven mujer de aproximadamente 28 años, vistiendo un traje femenino elegante. Sus ojos, de la misma tonalidad castaña que los de Agnaldo, recorrieron ansiosamente el grupo hasta encontrar a quien buscaba. «¿Papá?», llamó ella, su voz mezclando incertidumbre y esperanza. El tiempo pareció congelarse en aquel instante. Agnaldo permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera disipar aquella visión. La joven dio el primer paso, luego otro, hasta finalmente correr en su dirección. El abrazo que siguió no dejó un solo ojo seco entre los presentes. Padre e hija, separados por circunstancias crueles por más de 2 décadas, finalmente reunidos en un momento que trascendía palabras. «Te busqué por todas partes», sollozó Catalina, agarrada a su padre como si temiera perderlo nuevamente. «Cuando mamá falleció hace 5 años, encontré tus cartas todas devueltas sin abrir. Solo entonces supe la verdad». Agnaldo, el hombre que había enfrentado la vida en las calles con dignidad inquebrantable, ahora lloraba sin reservas. «Mi hija, mi pequeña». Aquella reunión inesperada selló el destino del proyecto. Ya no había forma de que Agnaldo se negara, no cuando el futuro ofrecía no solo propósito profesional, sino la oportunidad de reconstruir lazos familiares hacía mucho rotos. 6 meses después,
El Centro Automotriz y Escuela Profesionalizante Nuevo Amanecer fue inaugurado con una ceremonia que atrajo a autoridades, empresarios y principalmente a los residentes del barrio de El Carmen. El edificio, fiel a la visión original, preservaba elementos del antiguo taller de Don Sebastián mientras incorporaba tecnología de punta y espacios educativos modernos. La ceremonia de inauguración contó con un momento simbólico: la entrega del primer certificado de formación profesional a Juan Pablo, un joven de 19 años que había cumplido una medida socioeducativa y encontró en el programa una oportunidad de empezar de nuevo. Quien le entregó el documento fue Agnaldo, ahora transformado en un hombre diferente, no por la apariencia externa, pues mantenía la simplicidad en el vestir y en el hablar, sino por la luz renovada en sus ojos. Al micrófono, visiblemente emocionado, Agnaldo se dirigió a la platea que llenaba el patio de la nueva escuela. Durante años, caminé por las calles de esta ciudad creyendo que el mundo me debía algo, que la vida había sido injusta, que merecía más. Su voz, normalmente calmada, vibraba con emoción contenida. Hoy comprendo que era yo quien le debía al mundo: esperanza, perdón, bondad. Su mirada recorrió al público hasta encontrar rostros específicos: Sebastián, ahora coordinador de pasantías; Felipe, director de innovación; Ricardo, financiador y mentor del proyecto; y principalmente, Catalina, que ahora trabajaba al lado de su padre como instructora de electrónica automotriz. No hay misterio o magia en la transformación. Sea de un coche averiado, de un taller en quiebra o de una vida interrumpida, es solo una cuestión de encontrar la conexión correcta, apretar lo que está flojo, reconectar lo que fue separado. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Y principalmente escuchar el motor, escuchar el corazón, escuchar al otro. Las palabras simples pero profundas tocaron a cada persona presente de manera única. Para algunos, era la promesa de oportunidades concretas a través de la formación profesional. Para otros, la inspiración de ver un proyecto social nacido de un encuentro improbable. Para la familia Menéndez, era el inicio de una reconciliación que parecía imposible. La fila de inscripciones para el primer ciclo de cursos del centro superó todas las expectativas. Exdetenidos, jóvenes en situación de vulnerabilidad, mujeres jefas de familia, personas tradicionalmente excluidas del mercado de trabajo especializado, encontraban allí no solo capacitación técnica, sino acogida y dignidad. En un rincón discreto del nuevo taller, una pequeña placa fue preservada: el antiguo letrero Mecánica Nuevo Amanecer, ahora un poco menos descolorido, gracias al cuidadoso trabajo de restauración. Debajo de él, una frase simple sugerida por Agnaldo: la herramienta más grande no está en la caja, sino en el corazón de quien repara. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Agnaldo y su viaje de redención haya tocado sus corazones. Para acompañar otras narrativas igualmente emocionantes, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias de superación y nuevos comienzos. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda de la pantalla. Si les gustó esta historia de transformación en las calles de Buenos Aires, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran las profundidades del alma humana y la capacidad de volver a empezar. Los esperamos en los comentarios para compartir sus impresiones sobre el Centro Nuevo Amanecer e historias similares que puedan conocer. Hasta nuestra próxima jornada emocional.